Las viejas historias llegan desde la noche de los tiempos, a veces como un viento suave, otras como un huracán tempestuoso que arrecia con el soplo de la curiosidad. Cada lugar tiene un ancla en una leyenda, un lazo que une el pasado con el presente mediante la memoria de aquellas experiencias humanas que lo marcaron. Esta noche queremos poner en vuestros delicados oídos una vetusta historia de esas que quedaron sepultadas por el olvido de las gentes o simplemente porque se quiso borrar del recuerdo, porque era demasiado terrible para tenerla presente. Algunos os preguntaréis, ¿qué hace especial este paraje de la antigua Alameda de Talavera? ¿O por qué este sitio viene cargado de misterio cada año en estas fechas? Nosotros, yo, que vengo como testigo del tiempo, voy a compartir con ustedes la terrible historia de un pobre diablo, de un alma en pena, de un maldito de la muerte y de la vida. Cuenta la leyenda que muy cerca de aquí, hace varios siglos, en este antiguo paraje conocido como Almarchén y que hoy llaman El Prado, existió un viejo cementerio de los creyentes de Alá, de vecinos musulmanes que habitaban entonces Talavera. Apartados de la ciudad amurallada, alejados del mundo de los vivos, los difuntos de Mahoma obtenían aquí su descanso entre las verdes praderas, lejos de las miradas de los cristianos y siguiendo su ritual funerario. Cuando la villa de Talavera pasó a formar parte del reino de Castilla y León, este cementerio siguió siendo lugar de reposo para los mudéjares o para los musulmanes que habitaban la ciudad junto a los judíos y los cristianos. Al menos, dicen las crónicas que se estuvieron enterrando allí hasta los años del rey Carlos el I. Por otra parte, hemos oído contar a los más viejos del lugar, a quienes se lo habían contado a su vez sus abuelos y bisabuelos, que en este paraje también se enterraban a los proscritos y reos condenados a muerte por pena capital. Pues habéis de saber, nobles caballeros y hermosas damas, que la picota donde ajusticiaban a los condenados se encontraba muy cerca de aquí, en las proximidades de la Puerta del Sol. Pronto, este sitio de los muertos se convirtió así en un macabro y oscuro rincón que todo el mundo pretendía evitar. Cuando los devotos talaveranos tenían que venir a la ermita de la Virgen del Prado, procuraban alejarse de la siniestra empalizada que cercaba este refugio de descomulgados, condenados, herejes, mahometanos, sodomitas y marginados de la Iglesia. Nadie quería pasar cerca del funesto paraje por miedo a lo que se contaba en la plaza de la villa. Un oficial de sastre que solía venir a menudo a rogar a la Virgen al atardecer contaba a un corro de vecinos que en una de esas visitas se le hizo de noche. De vuelta a la villa, desorientado y despistado por los árboles que crecían al lado del arroyo del Papacochinos, se internó en la empalizada del cementerio. Su sorpresa se fundió con una aterradora sensación de soledad que le produjo escalofríos en todo el cuerpo. Con la sangre helada y sin capacidad de reacción, el sastre, presa ya del pánico, echó a correr y tropezó con una de las piedras que servían de cabecera a una de las tumbas de aquellos musulmanes y, perdiendo el equilibrio, fue a dar con su cabeza sobre otra aún más gruesa donde había escritas unas frases en letras árabes. Allí quedó el pobre hombre, inconsciente. Cuando recuperó la cordura, ni él mismo sabía cuánto tiempo había pasado. Al contarlo a sus vecinos, tan solo le venían imágenes borrosas que le hacían dudar si había estado en el mundo de los vivos o más bien en el de los muertos.
se vio transportado a una época pasada. Corría el año de 1594 y un arriero de Talavera, que era conocido como Pedro el Alimaña, se sentaba en el banquillo del salón del Tribunal de la Santa Hermandad. Después de comprobar su culpabilidad en varios asesinatos y robos en caseríos de La Jara, el Alimaña, un tipo hosco, alto como una montaña y fuerte como un oso, fue condenado a morir en la picota de la villa. Toda Talavera se sentía aliviada con la sentencia, pues temían por su seguridad estando el arriero en libertad. Los cuadrilleros, después de pasar su última noche en capilla, le trasladaron desde la cárcel de la Puerta de Zamora hasta las inmediaciones del Prado, cerca del Mesón de las Tres Puertas, junto al Camino Real de Toledo. El día amaneció nublado y con viento molesto, pero eso no impidió que numerosos vecinos se agolparan en torno a la picota, que ya se había preparado con soga en una de sus gárgolas. El condenado, al llegar en un borrico con las manos atadas, miró desafiante a la muchedumbre. Su gesto de odio e ira resultaba aterrador. Le pusieron la soga en el cuello. El alguacil le preguntó: ¿quieres decir unas últimas palabras antes de que te colguemos como a un cerdo? Bien por la curiosidad, bien por el morbo que despertaba en los villanos la situación, todos callaron y un silencio asombrosamente denso se creó en el lugar. Fue entonces cuando Pedro el Alimaña gritó su maldición. Hasta el fin de los tiempos sufriréis mi maldición. No os dejaré descansar ni de día ni de noche hasta que os vea a todos conmigo en el infierno. El cura beneficiado de Santiago le daba las últimas bendiciones con cara de susto y consternado por la actitud del condenado. Cuando el pesado cuerpo del célebre asesino pendía de la cuerda, un grito de aclamación y de alegría resonó en toda la multitud. 2 horas después, 4 miembros de la cofradía del Hospital de la Caridad recogían el cuerpo del infeliz y lo cargaban en una carreta. A través del Prado y por la senda que pasaba por la ermita de San José, le llevaron hasta el recinto del cementerio, donde era costumbre enterrar a los muertos de la picota. Estaba ya casi anocheciendo y los sepultureros pensaron en dejarlo enterrado antes de la noche. Pero el viento era cada vez más gélido y una tormenta tempestuosa y terrible se adueñó de todo el valle del Tajo y la ciudad quedó sumida en una cortina incesante de agua y de viento. Parecía que se habían abierto las puertas del inframundo y todos los diablos campeaban a sus anchas. Los cofrades y sepultureros metieron a duras penas el cuerpo del reo en la fosa y de forma muy precaria lo taparon con algo de tierra. Las prisas, el agobio por la situación, la falta ya de luz y la tormenta provocaron la huida precipitada de los enterradores. Ahí quedaba el Alimaña, semisepultado, con la cabeza aún por fuera de la tierra, mientras el agua le lavaba el rostro. A la mañana siguiente, cuando los sepultureros fueron a rematar el trabajo que habían dejado a medias en la espantosa noche anterior, un grito de horror y sorpresa se adueñó de ellos. La fosa estaba vacía
y la cadena que sujetaba las manos del condenado yacía al lado, sin ninguna señal de haber sido forzada. Pasaron los días, y los meses, y los talaveranos empezaron a olvidar a Pedro el Alimaña, que para entonces se había convertido en una imagen difusa en la memoria de la villa. Pero cuando precisamente aquellos hombres y aquellas mujeres estaban más preocupados por su supervivencia, empezaron a ocurrir hechos inexplicables y terribles. Varios testigos aseguraban que al pasar cerca de la ermita de San José, camino de la Virgen del Prado, se oía, a veces, una voz cavernosa y lúgubre que parecía salir de las profundidades de la tierra. Y seguidamente, chillidos y maullidos de gatos rabiosos. Todo ello causando el espanto de los devotos y de los pastores que por allí circulaban. Sucedió entonces que durante varias noches empezaron a desaparecer personas de diferentes edades, mujeres, niños, ancianos, y la alarma cundió en la villa y puso en guardia a los alguaciles, los cuadrilleros de la Santa Hermandad y a todos los hombres que empezaron a hacer rondas por la noche para vigilar las calles y las plazas. Se llegó incluso a prohibir por el corregidor la salida de las murallas a partir del anochecer. Los intentos por evitar las desapariciones no sirvieron de nada. Cada amanecer se echaba en falta a un nuevo vecino. Las gentes empezaron a achacarlo a los moriscos que vivían en la ciudad y que habían llegado hacía unos años desde Granada, cuando fueron expulsados por el rey Felipe el II y fueron repartidos por diferentes pueblos de Toledo, pero nada más lejos de la realidad. El 1 de noviembre de 1596, Talavera no pudo salir de su más terrible estupor. Flotando en el arroyo de Papacochinos, aparecieron los miembros descuartizados de todos los vecinos que habían desaparecido durante varias semanas. Las autoridades se sentían impotentes y cundió un pánico extraordinario en la villa. Se reforzó la vigilancia con numerosas partidas de hombres armados con todo tipo de armas y herramientas, pero la muerte seguía enseñoreándose de la ciudad. La noche de los difuntos, mientras se hacían responsos y misas de requiem por todos los que ya habían abandonado esta vida en las diferentes iglesias de Talavera, una figura siniestra entre la vida y la muerte se desplazaba. No se sabe bien si por el suelo o por el aire, entre las arboledas del prado. Un grupo de devotos de la Virgen del Prado, que se habían acercado hasta su ermita para pedir protección frente a tantos males que sufrían, tuvo la oportunidad de ver al extraño personaje que se adivinaba entre la oscuridad y la luz de la luna. Fíjense, vuesas mercedes, qué horrible aparición es esa. Madre Santa María del Prado, protégenos. Uno de ellos, anciano de buena memoria y muy despierto, logró divisar de forma clara el rostro de lo que a él le pareció más bien espectro, más que humano. Un resplandor plateado de la luna dejó a la vista al que en su vida se le conocía como Pedro el Alimaña. Aquel espectro, fantasma,
aparición o lo que quiera que fuese, se desplazó de forma rápida hacia el grupo de parroquianos y con una hoz que llevaba en la mano, comenzó a degollarlos en un instante. Antes de que pudieran reaccionar, los desgraciados romeros yacían en el frío suelo con las cabezas por un lado y el cuerpo por otro. Después vino el silencio y la oscuridad. Nubarrones opacos ocultaron la luna. Episodios semejantes se repitieron varias noches y siempre en las inmediaciones del prado. Uno a uno fueron desapareciendo, como si todas las gentes que presenciaron la ejecución de Pedro el Alimaña estuvieran destinadas a morir de forma violenta por la maldición que el reo les había echado. Pasaron los años y los tiempos. En el siglo XVIII, aquella pesadilla ya había quedado en el olvido de los talaveranos. Pero sucedió que un 1 de noviembre, el terror volvió a adueñarse del paraje del Prado. El capellán de la Virgen apareció colgado de uno de los arcos del atrio de la ermita, chorreando sangre y supurando gusanos de su interior, y con varias estrellas de 5 puntas grabadas en su cuerpo. A este horripilante suceso siguió otro todavía más horrendo. 3 niños de corta edad aparecieron una mañana degollados y colgados de la Puerta del Sol. Los intentos para aclarar y sobre todo frenar esta serie de crímenes fueron infructuosos. Fue entonces cuando llegó de Madrid un especialista en crímenes y homicidios sin resolver. Un detective que pronto descubrió que aquello era obra de un ser de otro mundo. Ningún hombre o mujer de este podía haber sido el autor de estas atroces muertes. Experimentado en estas lides, el pesquisidor Aranda resolvió con el regimiento, los clérigos de la villa y la asamblea de los vecinos reunidos en la plaza pública que la única manera de capturar al monstruo o fantasma asesino era hacerlo en la noche de los difuntos. Habrá que intentar, señores, conseguir que aparezca en el Prado a eso de las 12 de la noche. Para ello tendremos que poner un cebo. Un niño sería lo más apropiado. ¡Imposible!, dijeron varios vecinos. Eso sería enviar a la criatura a una muerte segura. Pero es la única manera. Cuando el fantasma intente atacar y matar al niño, saltaremos sobre él, y será el momento de forzar su definitiva muerte. ¿Y cómo espera vuesa merced terminar con él si es un fantasma o espectro?, preguntó uno de los concurrentes. Atrayéndole a una fosa excavada a propósito y llena de sangre y carne. Para este fin aprovecharéis una de las tumbas vacías del cementerio de los descomulgados, como lo llamáis, y allí meteremos carne de macho cabrío y lo rellenaremos de sangre lo más posible. Eso confío que será suficiente para atraerlo. Hasta que este ser no sea enterrado otra vez de nuevo, no habrá paz en Talavera. Trazado ya el plan, llegó la noche del 1 de noviembre. Un grupo de hombres armados, aparte de los cuadrilleros, ballesteros y alguaciles, acompañados del avezado detective, aguardaron entre la maleza, mientras observaban cómo un niño, muerto de miedo, pero con decisión, hijo de un herrero del arrabal, resistía con paciencia la llegada del muerto viviente. Después de 2 horas de espera y con los ánimos ya muy bajos, una niebla espesa se había agarrado entre la arboleda del prado.
Las tenues luces de las antorchas no dejaban ver mucho más allá de 4 pasos. El silencio era sepulcral y el frío se hacía cada vez más intenso. Presos casi todos del sueño y el cansancio, se retiraban ya hacia la villa cuando, de pronto, un grito espantoso como nunca se había oído ensordeció cualquier sonido de la noche. El terror de aquella gente les sacudió por la sangre, ahora helada, de cada uno. Tan solo el valiente pesquisidor, García el alguacil y el jefe de los cuadrilleros, Montero, se atrevieron a hacer frente al ser sobrenatural. Este había avanzado ya hasta donde se encontraba el niño, que al verlo salió corriendo en dirección a donde aguardaban los vecinos vigilando. Fue en ese momento cuando los 3 esforzados que encabezaban las partidas se adelantaron y se plantaron frente al monstruo. En un intento de reducirlo se dieron cuenta que su cuerpo, o lo que quedaba de él, resultaba horrendo, lleno de gusanos y heridas putrefactas. Paralizados por la visión, el que en otro tiempo había sido Pedro el Alimaña, con un violento golpe, derribó al alguacil y al hidalgo Montero, terminando ambos con sus rostros en la tierra de unas tumbas cercanas. Cayó sobre el desgraciado alguacil y con una fuerza inusitada le arrancó el corazón de un solo golpe. El detective Aranda, cargado de valor, le incitó a perseguirlo hasta que llegó a la fosa, donde se había preparado con sangre y carne de cabrón todo. El gigante insepulto, en cuanto lo advirtió, se lanzó a sumergirse entre la sangre y empezó a devorar lo que allí había. Momento que Aranda aprovechó para clavarle en la espalda una pica de hierro que le derribó y acto seguido una estaca de madera que le atravesaría lo que quedaba de su corazón. Solo entonces pudo decirse que el horrible asesino había sido derrotado. De madrugada, Aranda, exhausto por la noche pasada, con ayuda de sepultureros, tomaron el cuerpo de la Alimaña y lo enterraron boca abajo y le introdujeron en la espalda unos clavos para asegurarse la muerte definitiva del difunto rebelde. Los regidores del ayuntamiento ordenaron cercar esa parte del cementerio con una reja especial en la que se podía leer: que nadie ose abrir esta cancela si no quiere desatar el mal entre los vivos, bajo pena de excomunión y muerte. Esta historia es verdadera, y como la han transmitido de padres a hijos muchas generaciones de talaveranos, así os la contamos. Y era nuestra obligación hacerlo, porque, curiosamente, cada 1 de noviembre dicen algunos vecinos que cuando pasan por esta parte del prado parecen oír extraños ruidos y un aire gélido se cierne sobre los que pasean por este paraje. Quizá solo sea leyenda, o quizá historia real. ¿Te atreves a comprobarlo esta misma noche visitando el sitio donde estuvo la tumba de Pedro el Alimaña?